Aquí estamos, gente linda, gente bella, feliz, martes 9 de junio. Bienvenidos a un programa más. Hola, Miguelín. Hola, Pau, bienvenida a Café con Acentos. Qué rico recibirte de vuelta. Ayer nos hiciste mucha falta con la coach de bienestar Maracata Posada, hablando de un tema, ¿verdad?, que maravilloso. Déjame tomar porque ya hicimos salud. Los invitamos a que se vean el programa de ayer, que se habló de el ser humano como océano. Como su propio océano. Todos somos un océano independiente y aparte y diferente y bueno. Muy chévere, muy interesante, así que véanselo. Pero bueno, qué rico recibirte de vuelta, Pau. Qué rico comenzar un martes aquí en Madrid, con ya todavía sentimos al Papa cerca, ya se fue para Barcelona, pero ya está acá. Y te recuerdo que hoy estamos muy contentos porque, Pau, ¿a quién recibimos el día de hoy? Pues a la periodista Arlette Danglades, profesora de francés, facilitadora de mediación, resolución de conflictos y en relaciones interpersonales. Así es, bienvenida Arlette, vamos a esperar a que se conecte, pero quédense atentos que ya comenzamos. Les habla Miguel. Yo soy Paola y esto es Café con Acentos. Qué bien se siente, qué rico recibirlos hoy martes. Rico. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde. ¿En dónde? Desde Madrid, España. El continente americano está amaneciendo. Así que bueno. Ahí ya estoy viendo a Arlette. Hola, Arlette. Ya lo vamos a decir que nos cuente. Ya aquí vamos a Bonjour. A ver. Aquí. ¿Sabes dónde es ella? De Martinica. ¿Qué tal? Martinique. ¡Ey! Voltea la cámara, Arlette. Estamos viendo Samsung. ¿Ah? Voltea la cámara. En tu teléfono hay unas flechitas donde puedes voltear la cámara para que te... Ah, la quieren en horizontal. No, que estamos viendo Samsung. Estamos viendo como un computador, un televisor. Necesitas que la cámara... Voltear la cámara. ¿O hablas tú o hablo yo? Habla tú. Eso, muy bien. Ahora muy bien. Sí. ¿Cómo estás, Arlette? Bienvenida. Lo logramos. Bien, gracias. Me disculpan, pero no soy muy ducha con Instagram todavía. No te preocupes. No te preocupes, que la tecnología nos tiene locos a todos. Esto va, tú sabes, la tecnología no para. Ahí vamos todos los días aprendiendo algo nuevo y siempre son los niñitos que van ahí y lo manejan todo, ¿no? En YouTube, en Facebook, en todo, pero todavía aquí creo que soy yo la que no he tenido mayor interés. No te preocupes, hay tiempo para todo. Aquí estamos, que es lo más importante. Así que bienvenida, Arlette, qué rico, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y como en este programa lo que nos encanta es oír historias de vida. De dónde naciste y dónde estás ahorita, dónde vives, acabas de escribir un libro y que nos cuentes un poco de esta vida. De tus andares. Esa historia de mi vida es como muy larga por los años que han pasado, no, y por todas las cosas por las que he pasado yo también, pero bueno. Las he inventado porque me da mucho por inventar. Bueno. entre las cosas, por ejemplo, que inventé, que a punto de cumplir 80 años hice un diplomado en enseñanza del español en la universidad, y ahora también soy, además de periodista y facilitadora de procesos, soy profesora de francés, de español, y doy clase de francés también. ¡Qué maravilla! Bueno, pero eso es un pedacito de la vida que, bueno, eso para decir todas las cosas que yo de repente me pongo a intentar. Fantástico. Bueno, esto, el diplomado también fue así como pensando en un plan B, porque aquí en Venezuela nosotros todo el tiempo tenemos que tener un plan B. Así es. Vivimos en planes B, eso es verdad. Sobre todo con las familias tan dispersas que tenemos. Yo, por ejemplo, ahorita ustedes están en Madrid, Sí. Yo estoy en Caracas, pero desde diciembre hasta abril, hasta finales de marzo, yo estuve en Madrid, porque yo tengo 2 hijas en Madrid. Entonces, una de ellas, ustedes ya la deben haber oído por ahí, porque ella es actriz, es Arlette Torres. Sí, muy buena actriz. Exacto, sí. Y después música, ¿no? La otra hija. ¿Ah? La otra es música.
Arlet, no, la mayor mía es música. La mayor, que es mía de chelista. También de Madrid. Entonces, mira, a mí me encanta Madrid, pero también me encanta estar en mi casa. Las dos cosas. Entonces, voy y vengo. Bueno, mira, con relación a mi libro, voy a empezar por ahí. Después, bueno, si queda tiempo, le he hecho más cuentos de mi vida. Bueno, de todas maneras, parte de donde parte todo esto. Yo, como periodista, me interesa siempre la comunicación, pero siempre estuve muy pendiente de la comunicación como periodismo, todas las técnicas que uno aprende como periodista, y después toda, que tú piensas que nada más que vas a trabajar en impreso y de repente te toca trabajar en todas las áreas, pues. Entonces hice radio, y relaciones públicas, y relaciones institucionales, y entonces encontré que en relaciones institucionales, además de las entrevistas, no solamente es las técnicas que uno ha aprendido, sino cómo te manejas con las personas para que las cosas salgan mejor. Tú vas con un entrevistado, como ustedes, esta manera de recibirme hace ya que yo estoy, ese es el sutil encanto que tiene mi libro, que entonces yo estoy abierta a hablar con ustedes porque me siento bien, pues. Entonces, eso es algo que hay, algunos tienen ese don ya de por sí, que lo desarrollan, pero otras personas, porque todos los tenemos, pero otras no saben cómo hacerlo. Y entonces son como secos, retraídos, y entonces no les va bien en la vida porque se tropiezan con muchísimas cosas. Entonces, en ese interín me encontré con unos cursos que daba no era él, pero sí era bajo la conducción del psiquiatra Manuel Barroso, sobre crecimiento y desarrollo personal y organizacional. Entonces, entré a ese curso y después de allí hice un curso de mediación de conflicto. Todo eso entonces me hizo abrirme más como periodista, empecé a dar cursos, me llegó la hora de jubilarme como periodista y me dediqué más a dar talleres y cursos como facilitadora de proceso. Allí pues entonces fui ampliando más todo esto de las comunicaciones, porque siempre lo que más me ha interesado son las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, fue un largo proceso, tengo muchos años en eso, y muchas amistades me estaban animando, me dicen, pero tú tienes una gran experiencia, sobre todo, no solamente lo que tú has estudiado y has dictado, sino el feedback que has recibido en esos cursos. Entonces eso hace que te enriquezca mucho más experiencia, y eso, ¿por qué no lo dejas que otras personas que no han dado tus cursos lo puedan aprender? Entonces fue cuando empecé a escribir el libro que escribía para adelante y para atrás porque no, voy a seguir escribiendo. No, sigue. Total fue que, bueno, en un momento de mi vida decidí, bueno, las cosas no pueden quedar por la mitad, vamos a terminar de escribir el libro. Y entonces el libro está dividido en 12 capítulos. Pero capítulos que se pueden leer, no hay que leer el libro linealmente si no quiere. También pueden leer cualquier capítulo porque todos están relacionados con el mismo tema. Porque el sutil encanto, por eso que yo les digo, porque ese es el que uno siente cuando tú empiezas a hablar con una persona y quieres seguir, no quieres terminar la conversación de lo grato que te sientes, mientras que hay otras personas que cuando tú la ves hasta de lejos que vienen, tú lo que quieres es echar a correr. Así es. Ay, pero qué interesante, me encanta el título, porque verdad que importante en la vida, ¿no? De todos, pues, las relaciones interpersonales, y que te hayas dedicado a estudiar a profundidad. Y cuéntame un poco sobre los títulos, porque me quedé con los 12 capítulos un poco, ¿cómo los enfocaste? Sí, fíjate tú que ahí, por ejemplo, habrá un capítulo que la gente dirá, bueno, ¿y qué haces tú ahí? Por ejemplo, salud y bienestar. Pero es que si tú no te sientes bien, si tú estás enfermo, tú estás de mal humor. Sí. Entonces ya eso va a ir, interfiere en tus comunicaciones. Pero entonces también
comunicaciones que tú puedas tener también te llevan a tener malestar y enfermarte, porque entonces encuentras con una persona de mal humor que te arma un lío, y entonces si tú no sabes cómo reaccionar a eso, a ti te sube la tensión, tienes ganas de matar a aquella persona, empiezas a respirar mal. Entonces hay una serie de cosas allí que también uno tiene, entonces está en el libro como uno aprender a pasar esas situaciones y a dejarlas pasar sin claudicar. Sí, las claro. puedes dejar pasar, puedes volver, pero puedes volver a la discusión, pero ya estás calmado. Entonces, bueno, tú sabes, esos tips que tiene el libro en un capítulo que dice salud y bienestar. Importantísimo, salud y bienestar. Importantísimo, Sí. claro. Si no, eso se nota en la energía de la persona cuando conversa, cuando comparte. Sí. Y ahí van a encontrar una entrevista que yo le hice a un cardiólogo muy conocido aquí en Venezuela, y además en España también creo que estuvo dando clases en la Complutense, creo que fue Iván Mendoza, muy conocido, que él también me dice, mira, es que uno con una rabieta hasta se puede morir, un ataque de rabia, que hace eso. Entonces ahí, por ejemplo, cuando yo me refiero a eso, eso es lo otro, que este es como un libro de autoayuda, pero no es una autoayuda de que a mí se me ocurrió que ustedes deben hacer esto, no. Todo está basado en toda una bibliografía, que atrás se puede ver toda la bibliografía, si las personas están interesadas en alguno de esos libros. Me encontré en el día pasado una chica, tenía problemas en el trabajo, y el psicólogo del trabajo la había mandado a leer La inteligencia emocional de Golden. De Golden, sí, no, de Golan, sí. Y entonces, claro, y yo me he leído La inteligencia emocional y La inteligencia social de él. Entonces, ahí menciono lo que él propone y lo que él dice de cómo no solamente es la inteligencia que la gente tiene de estudiar, sino también la inteligencia que tienes que aprender a cómo relacionarte con las demás personas, que es muy importante. Pues. Importantísimo. Eso Sí. lo deberían enseñar desde la escuela, desde pequeñitos, la inteligencia emocional, a cómo manejar las emociones, lo que nos da rabia, lo que nos da tristeza, lo que nos da alegría, saber qué son esas maripositas que sentimos en el estómago cuando algo nos da una furia porque es injusticia, porque un profesor regañó sin, sabes, como todas esas emociones que desde niño yo creo que la sociedad sería muy diferente y sería una cosa muy maravillosa si empezaran desde jovencitos a enseñar esto en los colegios. Bueno, por ahí como en la promoción que me estaban haciendo el libro, agradecidísima, como lo tienen también ahí, pueden leerlo y ver todos esos capítulos del cual les interesa y poderlos leer también. Qué maravilla. Qué bueno, entonces tenemos salud y bienestar, tenemos la inteligencia emocional, la inteligencia social, que también es maravilloso. ¿Qué otras cositas? Bueno, porque el libro empieza por el reconocimiento. Tú tienes que empezar a reconocer a las personas. Si tú no reconoces al otro como otra persona igual a ti, sino que tú lo ves porque es menos educado que tú, más pobre que tú, más negro que tú, qué sé yo, cuántas cosas más, que está la gente que tiene las creencias, porque también hay un capítulo dedicado a las creencias y a los valores. Wow. Porque también tu comportamiento va a depender mucho de las creencias, que además esas creencias tú las tienes y las vas adquiriendo desde el hogar. Entonces, porque lo que tú oyes, y cuando llegas a la escuela, pues con los maestros, vas teniendo más creencias y más valores también. Pero también hay valores y hay creencias con las cuales después te tienes que dar cuenta que eso no funciona, y entonces porque esas creencias en algún momento como te digo, están tan enraizadas, eso es lo que también, cuando por ejemplo es una creencia, ahorita que con la cosa de las migraciones, ¿no? Entonces,
la xenofobia. La xenofobia, ¿de dónde viene? De que llega alguien extraño, entonces eso lo va percibiendo la persona y entonces lo forma y entonces va formando con eso una idea y esa idea la va formando después en una etiqueta que es lo que repite. Entonces, cómo ver que esas creencias, cuando no te sirven, las creencias también, y que ahora se está abriendo un poco más, pero con las personas de otro género. Entonces, también, entonces todas esas son cosas que hay que ir en uno mismo, irlas cambiando, porque pero para eso tienes que hacer conciencia de que es una creencia y no que es que eso es así, porque mucha gente entonces dice, no, cuando tú estás hablando de algo así, dices, no, porque eso es así, ¿cómo que es así? Entonces, bueno, pero para uno mismo, para uno formarse. Entonces, todo eso tiene que ver con el reconocimiento que tú hagas del otro. Importantísimo, ¿no? Reconocer al otro, no verlo ni como inferior ni como superior, sino verlo como igual y entender que cada cabeza es un mundo y que hay que reconocerle y que no existe una verdad absoluta ni que somos mejor que nadie en esta vida, porque a veces queremos, tú sabes, que nadie en esta vida. Pero qué bonito, me encanta como conformaste el libro, porque veo que va a profundidad. O sea, hablar de las creencias, definitivamente las creencias nos marcan como personas. Y hasta el momento que no reconocemos esas creencias y de dónde vienen y cómo trabajarlas, wow, vivimos como dicen, en una cárcel. Y entonces tú puedes cambiar esas creencias también y adquirir también nuevas creencias, porque no es que no sean malas las creencias, ni es que porque de las creencias se derivan los valores, pero hay valores también. Mira, por ejemplo, personalmente a mí, ese valor así como absoluto del patriotismo, que te lo llevan a fíjate tú, por ejemplo, en Venezuela, ese patriotismo aquí lo han llevado a una etiqueta. Entonces, ¿ves? Entonces son esas cosas con las que uno tiene que lidiar un poco, porque entonces muchas veces, ahora aquí, cuando te dicen patriota, bueno, tú te sientes ofendido cuando te dicen patriota. Y marcan, claro. Sí, porque por ese tipo de cosas que han ido pasando. Como que eres parte del gobierno, tal. Sí. Claro, por eso es que ahorita como para mí el lenguaje es tan importante, que por eso también cuando se me ocurrió también estudiar, hacerme profesora de español. Pero muy bien, te felicito a los 80 Pero yo creo que lo mismo que me ha llevado siempre ha sido la manera de cómo me comunico con el otro. Ese ha sido mi leitmotiv. Qué importante reconocerla. Y en el libro encontramos como pasos a seguir para salir de esas creencias o consejos o tips. O trabajo o algo. O sea, el libro es formativo, sí, o también te ayuda, digamos, a la práctica. Claro, porque es que uno es algo que tú tienes que hacer conciencia de eso. Pues, tienes que empezar a hacer conciencia de ti mismo sobre eso. Pues. Bueno, y además de todas estas cosas, que está otra cosa que está súper ligada a todo esto, son las emociones. Claro. Por eso está lo de la inteligencia emocional que yo te hablaba antes, de Goleman, y la inteligencia social, porque ese es algo que está, o sea, nosotros como seres humanos tenemos el cuerpo, el lenguaje y las emociones, pero están tan implicadas una con otra que tú no puedes, de alguna manera no las puedes separar. Las puedes separar para explicarlas, pero tú como ser humano, cuando tú te pones bravo, como digamos aquí los venezolanos, agarran una rechera, ¿qué pasa? Eso es una emoción. Claro. Una emoción que tú no puedes controlar, porque tú la sientes. Entonces, está ahí. Y si la controlas, intentas controlarla peor, porque te lo tragas, y entonces peor, porque entonces te enfermas. Entonces, ¿qué pasa? Eso está entonces se refleja en tu cuerpo, pero también se refleja en tu lenguaje.
sea, ¿ves? Que las tres cosas están, no las puede separar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aprender con las emociones? Una de las cosas, no es que las vas a controlar, tienes que aprender a manejarlas. Entonces ahí, en el libro, habla el manejo de las emociones. Qué importante. Porque no te puedes decir, yo no me voy a molestar, no, te estás muriendo porque no tienes ganas de matarlo, pero no, tú estás bravo, yo no estoy bravo, no, te estás muriendo, pero entonces, ¿qué pasa? Todo eso entonces te da acidez en el estómago, te da cólico, ahí tengo también referencias de gastroenterólogos que me decía que prácticamente se ha convertido más bien en un psicólogo, porque muchas de las enfermedades gastrointestinales tienen que ver con la parte emocional. Sí. Igual el cáncer, fíjate, las personas se pueden morir, un detonante es la depresión, claro, y las angustias. La depresión. Exacto, el molestarte, el estar mal anímicamente y la depresión, las dos cosas te llevan, ese es un detonante. Entonces, por eso es que, lo que intenté en el libro, de que muchos libros se dedican unos hablan de la inteligencia, otro de esto, pero en mi libro lo que yo quería era reunir como todas esas cosas que son parte de nosotros como seres humanos. Fíjate tú que revisando después que yo toda la vida había, todos lo sabemos, decimos que tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato y el tacto. Sí, me escapó, bueno, por ahí. Tenemos esos 5 sentidos, eso lo vemos, pero resulta que ahora las nuevas investigaciones neurocientíficas han descubierto que tenemos 2 sentidos más. Es la interocepción y la exterocepción. Y resulta que esos sentidos que los tenemos internalizados, todo eso que pasa a tu alrededor, que te alegraste, que no sé qué, todo eso le da información al cerebro, y lo recibe y le da al cerebro y va a todo tu cuerpo. Por eso es que cuando tú te encuentras, por ejemplo, yo ahora cuando salga de esta entrevista que ha sido tan grata, ahí voy a salir así feliz. Claro, que interesante eso que dices, ¿no? La verdad que sí, son más allá de la parte del tacto, el gusto, el olor, el olfato, o sea, todo estas emociones, cuando se siente, es como una energía que te rodea, ¿no? Cuando hay cosas que te están pasando cosas buenas y tú le pones esa actitud también, esa visión, ese positivismo al momento, que puede ser, por más desagradable o algo que sea, cambia, ¿no? O sea, verdad que interesante cómo está todo interconectado. Por eso me parece fascinante, en verdad, Arlette, el enfoque que le das con este libro. Qué bonito que te hayas metido tan profundo, porque eso hice ya a lo profundo, analizando lo importante de las relaciones interpersonales. Ahora, Arlette, ¿dónde se puede conseguir este libro? ¿Esto se puede pedir por Amazon? En Amazon. Porque a través de una editora venezolana, Barra Libro, a través de un colega periodista, Gustavo Rivero, incluso le digo, mira, yo tengo este libro, pero ¿tú crees que podrá ser interesante porque yo tantos libros y yo conozco tantas personas y tantos escritores, bueno, tú sabes que uno como periodista conoce a medio mundo. Claro. a mí me ha tocado como periodista de entrevistar, de una vez que entrevisté a Herrera Camping. Luis Herrera. Sí, hasta ahí montame en un cerro donde una señora tenía, me acuerdo, porque de todas las cosas, esa entrevista me hizo muchas gracias, porque el rancho era de tierra, y entonces vi que la señora tenía pero esos señales, tenía unos potes de cera, y entonces yo vi los potes de cera, ella lo vio, me dijo, ay, usted está viendo, es que yo los compré que estaban en rebaja porque nosotros vamos a poner el piso. Uy.
No, me imagino todas las anécdotas que tiene. Pau te pregunta que... ¿Cuá? 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 ¿Cuá, monsieur? Pardon. ¿Cuánto tiempo te tomó desde que empezaste como a escribir este libro hasta el final? ¿Cuánto tiempo te tardó en Ay, mira, el libro, creo que escribí como 5, empecé a escribir como 5 capítulos, desde sería, hace como 10 años, y después lo paré. Después no seguí, eso se me quedó así. Entonces, creo que eso incidió mucho en que yo estaba dando estuvimos dando un diplomado en eventos y protocolos para la Universidad de Oriente, y nos tocó ir a todos los núcleos, y entonces en ese momento pues yo estaba escribiendo, pero una vez que yo terminé con el diplomado, me enfrié y lo abandoné. Y entonces después, pasada la pandemia, pasada la pandemia, fue que entonces, en la pandemia justamente, en no tener nada que hacer, porque incluso ante la pandemia que perdí el trabajo, yo estaba dando una clase por Baseline de español, pero entonces en la pandemia, que nos quedamos sin hacer nada, intenté dar unos talleres que no me funcionaron mucho por Zoom, porque ustedes mismos lo podrán ver. Una cosa es que estés dictando un taller, pero que a la par estés pendiente de toda la parte tecnológica que está atrás. Entonces, mira, espérense un momentico, que aquello era, tú sabes, afortunadamente eso fue con unos amigos que di ese taller. El taller fue, ¿cómo era? No me acuerdo ahorita, pero no era así, era exactamente, pero más bien, ya, era de anhelo al logro. Cómo tú puedes generar cosas que tú quieres lograr, y entonces ¿qué puedes hacer? Porque entonces te quedas en que quieres hacer y no haces. Entonces era un poco, claro, esa era la mía te paralizas. Pero sí, oye, Elena, pero que has seguido adelante. Entonces, que tiene que ser, entonces, es que no me acuerdo el título que le di ya, porque eso, era así como, lo ubiqué como cuando tú vas a preparar una comida, pues, que la tienes que preparar. Primero tienes que comprar los ingredientes, entonces les daba los ingredientes, después preparar la comida y después te sientas a comer. Más o menos esa era la idea, ¿no? Claro. Pero no, mira, no me funcionó. Entonces, claro, en esa inercia que había en esos días, que todo no se podía salir, entonces retomé la idea, voy a revisar esto. Y entonces ahí me sirvió de mucho porque actualicé una cantidad de cosas, porque tenía tantos, eso por ejemplo que te hablo de los 2 nuevos sentidos, eso es totalmente nuevo, pues, sí. Eso de las nuevas investigaciones. Y así hay una cantidad de cosas nuevas que han aparecido, que están en el libro, que ha aparecido durante esos 10 años que habían pasado. Oye, pero qué bien, qué bueno que lo terminaste y te felicito. Ya saben que hay que buscar ese libro porque la verdad que me encantan todos los temas, los títulos que tiene. 12 capitulitos. 12 capítulos. Se lee fácil, se lee chévere y van a ser funcional. Relaciones interpersonales, su sutil encanto. Sí. Qué buen. Y bueno, ya les expliqué cuál es el sutil encanto. Claro, bueno, mira, por ejemplo, eso del sutil encanto. Una vez me pasó cuando todavía no tenía una idea de esto. Yo estaba trabajando justamente haciendo relaciones institucionales para un programa del CONICYT. Y era justamente imagínate tú el tiempo que hace eso, estaba cuando se estaba internet, que mucha gente no sabía.
que era internet. Yo incluso a mí me decían que estás trabajando, yo le decía, y la autopista la información, porque la gente quedaba. Bueno, y entonces yo tenía una secretaria, y entonces, mira, no sabía escribir una nota. Ahí me sacaban de quicio, pues. Y entonces un día me llaman de una de las, porque trabajábamos con muchas, además de otras, con todas las universidades, también con otras instituciones, me llama una señora, o me llama una persona, y creo, no sé si era de la Universidad de los Andes, y entonces me dice, ay, antes todo te tengo que felicitar por esa secretaria que tienes. Yo, ay, sí, ay, qué niña tan maravillosa, qué atenta, dispuesta a las preguntas que le hice, no sé qué. Bueno, la señora me encantaba, estaba con ella, terminé la conversación y me quedé pensando. Y entonces caí en cuenta también que ella era de las que, tú sabes, en las oficinas públicas, cómo se trancan las para pasar un trámite a otro, y ella era experta. Ella se iba y me resolvía todo lo que eran los trámites. Ella eso era, y no era ninguna belleza así que tú dijeras, no, es que ella atrae por su físico, no tenía nada así especial. Y entonces me quedé y decía, bueno, pero entonces yo dije, bueno, pero lo que voy a hacer, como tengo esta secretaria así, es que yo soy la que le voy a redactar todas las noticas, aunque sea para mandar un memorándum para allá, tengo que redactarla y se la voy porque ya nada más que la escribo. Además, pues ya para redactarla, yo la redactaba, yo lo que hacía era para que la firmara y la mandara. Y entonces, esas cosas así me espero, y eso es lo que yo digo, ese era el sutil encanto que ella tenía, que ella ni lo sabía. Sí, que no lo sabe que lo tiene hasta que lo descubre, ¿no? Exacto, que ella eso sabía y todo. Y te das cuenta que no necesitas estar totalmente instruido, tener un posgrado, sino porque puedes tener 20 posgrados. Si no te sabes comunicar, mira, no vas a tener éxito. No tienes nada. Nada, la comunicación es todo en la vida, la comunicación es lo más importante, Arlet, de verdad que sí, saber comunicarse y saber escuchar, porque mucha gente sabe, pero no sabe, hay parte de la comunicación, y para eso nos invitamos a todos a buscar eso lo vas a encontrar aquí. Eso lo vas a encontrar en el libro también. También, bueno. Que hablar y escuchar, claro. Porque no es, y además la diferencia entre escuchar y oír. También, es completamente distinto, claro, hablando de eso, vamos a dejar una frase. Si yo te oigo como un ruido y no te hago caso, pero si yo te escucho, es porque sí te estoy poniendo atención. Claro, así es, así es. Ajá. Ay, entonces ese escuchar además, no va solamente aquí, sino que va aquí. Ver aquí todo, ¿no? Sí, claro. Porque tú, si estás escuchando, estás viendo la reacción que tiene la otra persona. Si le molestó, si le agradó lo que yo dije. Exactamente, así es. Así es. A veces no escuchamos, pero entonces, es importante. Vamos a buscar ese libro. En el libro está también el hablar y escuchar. Y hablar, y te dice eso, incluso ponerte muchas veces en el zapato del otro. Porque muchas veces la discusión entiende porque tú tienes la razón y el otro no la tiene. Tú no, yo sí, tú no. Pero si yo me pongo de este lado, ¿verdad? Para ver tus razones, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo y que yo voy a hacer eso, no. Pero puedo entender tu posición. Claro, es que siempre hay que estar abierto a eso. Arlet, se nos fue el tiempo, pero verdad que qué rico recibirte. Muchísimas gracias, en verdad. Ya saben, los invitamos a todos, Relaciones Interpersonales, a buscar ese libro de Adele, es tu primer nombre. Arlet. Sí, pasa con Adele, que es mi primer nombre, porque esa parte no la digo rapidito. Yo soy de origen francés, habrán visto. Entonces, pero a mí siempre me ha llamado, todas mis amistades, Arlet. Entonces yo incluso todas mis firmas, todo es Arlet, todo mi artículo de prensa, todo es Arlet. El Adele no aparecía por ningún lado. Entonces, claro, pero hay otras personas que me conocen como Adele. Ok. Entonces,
Por eso puse los dos nombres. Pero por si acaso. para el diario acontecer, todo el mundo Sí. Arlet, bueno, ya sabes, a buscar el porque yo soy de origen francés. de origen Yo llegué a Venezuela, tenía 3 años y medio. 3 años y medio, imagínate, chiquitina. Pero tú naciste en Martinica, entiendo, algo así, ¿no? En Martinica, sí, nací en Martinica. Qué Sí. bonito. Qué Sí, bonito. Bueno, sí, Arlet, sí. verdad que ha sido un gran placer recibirte. Bienvenida a tu casa. Gracias Ay, por compartir un cafecito. Ana, El tiempo se nos fue volando porque el tiempo pasó Ay, rapidísimo. sí, a mí también se me fue volando, que yo decía, bueno, yo estoy agradecidísima con ustedes también. Aquí tengo mi café, Ay, lindo, salud. mi café que ahora sí puedo decir que es un café con acento. Un café con acento. Café con acento. Gracias por Y profundizar a en ti ese también tema. te agradezco mucho, a ti también te agradezco muchísimo tu atención, porque además de que hayan disfrutado de esta entrevista conmigo, y yo estoy, lo que te digo, súper agradecida. Ay, y también a mi amiga Linda D'Ambrosio, que Sí, me le hizo, mandamos muchos besos, sí, claro. que es una bella persona también. Muy linda persona, Muy verdad que sí, 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 qué sí. placer, gracias a Linda que nos puso en contacto contigo. Sí. Arlet, vamos a buscar ese libro para leerlo y profundizar. Felicidades en ese libro. Si lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? incluso si quiere yo les puedo pasar ahora tengo el teléfono, te puedo pasar el link para conseguir. Buenísimo. Buenísimo. Ok, buenísimo, buenísimo. Arlet, te mandamos un beso y te dejamos con una frase del día de Pau. A ver con qué frase Así. nos despide el día de hoy. Yo les dejo una frasecita cada día para que les quede ahí funcionando en el cerebro. Y esta es la del día de hoy. Ser amable es más importante que tener la razón. A veces no necesitamos una mente brillante que hable, sino un corazón especial que escuche. Qué bonita. Muy Qué bonita bonita frase. frase. Y el libro mío termina diciendo que querer es poder. Y Si eso es queremos verdad. cambiar y queremos ser mejor persona, lo podemos hacer. Así es, así es. Porque lo más importante es ser mejores personas. Así es, Arlet. Bueno, te dejamos con un besote. Sí. Muchísimas gracias por Muchas compartir un gracias, cafecito. Arlet. Mucho cariño a todos. Gracias por Feliz estar día. ahí. Seguimos en contacto y bueno, mañana nos vemos. Pau, ¿qué es esto? Café con Con acentos. acentos. Chao, Arlet. Gracias. Besos. Feliz día. Chao, chao. Hasta luego.